Gracia sobre gracia. Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios, la alegría ante el ser humano. Él daba permiso a la gente para celebrar la vida, a diferencia de quienes lo rodeaban, hombres doctos en las letras de la ley, religiosos, profesionales en la aplicación de las reglas, piadosos por fuera pero asesinos espirituales por dentro. ¿Qué había en el Señor, que no permitió que nada de esto lo contamine? Él estaba tan lleno de gracia y de verdad, que no tenía un lugar vacío para el veneno del legalismo. Juan, uno de los 12 discípulos, capturó en 5 versos la esencia de lo que hacía al Señor tan atractivo a las masas. Juan 1, 14, 18. El cristiano no es atractivo por su sistema religioso ni por su rigidez espiritual, sino por la cantidad de gracia que permite que emane de él, por causa de una relación viva con el Cristo resucitado. Cristo representa la imagen misma de la presencia del Dios. Se caracterizaba, porque estaba lleno de gracia y de verdad. Su gloria estaba mezclada con la gracia y la verdad, que lo distinguía de un mundo de tinieblas y demandas, de reglas y reglamentos, de requisitos y expectativas demandadas por los líderes religiosos de aquel tiempo. De esta forma, aparece el Señor en escena, lleno de gracia y verdad. Así lo introduce Juan, ministrando de una forma totalmente diferente. Un Cristo que vivió en una forma distinta, impactó a las personas de una manera extraordinaria. Introdujo un estilo revolucionario de vida, por eso, el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquella plenitud en Cristo, marcó la vida de los primeros discípulos, de tal manera, que quienes lo aceptaron, recibieron también su compasión. El estilo de Cristo, se convirtió en su propio estilo. Absorbieron su amor y su misericordia. Esto fue tan poderoso, que a fines del siglo I, 12 hombres con quienes nadie hubiera podido hacer nada, fueron transformados poderosamente por el poder de la gracia de Dios. Tal era la potencia que ellos tenían, que transformaron la Roma imperial de aquel momento. ¡Qué gracia maravillosa! Los discípulos no solamente tomaron de su plenitud, sino que Juan nos dice que, además recibieron gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, véase el 17. Juan 1, 14, 18. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gracia que trajo Cristo es superlativa. Usualmente, tenemos una mentalidad dual, parte con la ley del Antiguo Testamento y parte neotestamentaria. Nos cuesta entender, si somos aceptos o si todavía nos falta hacer algo para recibir de Dios. No sabemos si en Él estamos completos o incompletos. Juan dijo que la gracia que hemos recibido en Cristo es una gracia sobre gracia. Esto explica que la gracia que Cristo trajo e impartió es superlativa. En otras palabras, no se puede medir, no se puede cuantificar, porque la gracia del Evangelio de Jesucristo es grande y más excelente que la gracia que trajo la ley por medio de Moisés. Ya que la ley exigía reglas y requisitos. Todo era condición y templo. Tenían que hacer algo para recibir, para ser aceptados, porque bajo la ley de Moisés, el servicio a Dios no era el resultado de amor, sino de culpa y vergüenza. Esto producía ridículas expectativas que incrementaban el fuego de los fariseos y satisfacía su orgullo, que se concentraba en la conducta externa y constante vigilancia del bien y el mal, especialmente en otros. El sistema legalista era tan rígido, que llevaba a juicios crueles, inflexibles, intolerantes e incapaces de amar legítimamente. La obediencia era un asunto de compulsión, en vez del fluir motivado por amor. Pero la gracia que el Señor nos vino a impartir consiste en perdón, bendición, paz, prosperidad, santificación, redención. La gracia de Dios que vino por medio de Jesucristo, es transformadora.
Al ser más excelente y superior, la gracia de Cristo absorbe lo que proveía la ley que vino por medio de Moisés. Gracia sobre gracia es compasión. Es un favor superior a la ley y no se puede medir. Entonces, cuando llegó la gracia y la verdad a través de Cristo, comenzó una revolución que libertaba a los cautivos de la religión. El temor, motivado por la culpa, fue reemplazado por una simple motivación de seguirlo y amarlo. En vez de concentrarse en los logros de la carne, hablaban del corazón. En lugar de demandar que el pecador cumpliera con una larga lista de requisitos, enfatizaban la fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza. La religión rígida y estéril fue reemplazada por una relación motivada por la gracia. Porque la gracia y la verdad trajeron libertad. Hay gracia suficiente para que usted sea transportado, del legalismo farisaico que los sistemas religiosos lo han metido, a la gracia maravillosa. Dentro del sistema legalista, muchos viven inseguros de su salvación. Acusados por sus propias conciencias, no saben qué más hacer para sentirse amados y aceptados por el Señor. Sin embargo, todo lo que necesita ya Dios se lo ha provisto a través de la persona de Jesucristo y hemos recibido de Él gracia sobre gracia. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo enfatizó, en lo hecho desde el corazón. La ley creó en los israelitas una mentalidad de negocio. Yo hago, tú me das, tú dices, yo hago. Era un canje. Por esa razón, muchas veces nos encontramos negociando con Dios. Los fariseos se alimentaban de la inseguridad de la gente, pero Cristo los confrontó, llamándolos tumbas blanqueadas, nubes sin agua, hipócritas, serpientes. Porque el resultado de su servicio era motivado por la culpa y la vergüenza, no por el fluir de un corazón agradecido por lo que Dios había hecho por ellos. Lo satisfacía el orgullo farisaico que se concentraba en la constante vigilancia del bien y del mal. Por esa razón el sistema legalista siempre señala, mide su espiritualidad con la del otro. Si ora más que él, y va al culto más que él, entonces es más espiritual, porque está haciendo más. Esto no tiene nada que ver con el corazón, ni con una transformación interna. La vara de nuestra medida es Cristo. Cuando me mido con Él, me doy cuenta de lo lejos que estoy del carácter, la santidad, la perfección de aquel que me amó. Pero como tampoco podemos alcanzar tal medida con las fuerzas de la carne, entonces jamás podría llegar a ser como Él. Es así, que por cuanto todo eso era imposible para la ley, lo impartió en nosotros por gracia. Cuando Cristo enseñaba a sus discípulos acerca de los fariseos, decía, miren lo que ellos hacen, y así no harán ustedes. Cuando oren, enciérrense para que lo que se logró en secreto se vea en público. Tengan cuidado de los que se paran en las orillas de las plazas a sonar flauta, a hacer ruido para que la atracción sea hacia ellos. Tengan de vosotros cuidado porque mi Padre ve en lo secreto. Cristo siempre enfatizó en lo hecho desde el corazón. Cuando encuentra este sistema de medidas que declara, soy más que otro porque hago más, no lo acepta. Para Cristo no es relevante cuántas almas usted alcanza para salvación o cuánta gente se convierte cuando predica, mientras que eso tiene cierto grado de nobleza y reconocimiento entre los hombres, la verdad es que no los hace más espirituales que otros. No es importante a quién conoce usted, quiénes son sus contactos, recursos o dónde estudió. Eso, en el reino, es irrelevante para la salvación. Primera de Corintios 1:30-31 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque lo ama Dios. El gran apóstol Pablo fue fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a celo, más que todos los demás. Tuvo que entender que todo aquello debía dejarlo como basura con tal de ganarse el conocimiento de aquel que lo había amado, lo había abrazado, de aquel que por gracia lo salvó. Maravillosa gracia. El sistema legalista es tan rígido que no da espacio para el gozo. A causa de esto, muchas familias están destruidas, matrimonios quebrados, hijos que hoy están en el mundo como consecuencia del legalismo, que reprimen, que son inflexibles y que no permiten disfrutar la vida.
En el tiempo del Señor no solo existían los mandamientos dados por Dios a través de Moisés, sino que también, los fariseos agregaron la dogmática de la interpretación de cada uno de ellos. De esa forma, comenzaron a limitar la alegría de disfrutar de la naturaleza, de los hijos, de los nietos, de la vida misma, porque para ellos todo era pecado. Lamentablemente, aún en nuestro tiempo hay algunos que todavía están envenenados por el legalismo y no pueden disfrutar de sus familias por estar envueltos en el ministerio. Eso es legalismo. Dios quiere que usted disfrute tanto de la familia como del ministerio. Cuando la motivación no es el agradecimiento, sino pagar de alguna forma el favor de la gracia, eso es legalismo. Hay sistemas donde, todos los domingos la congregación recibe una palabra de condenación por no haber orado 1 hora cada día de la semana o porque no le hablaron a 10 personas de Cristo durante esos días. ¿Sabe por qué los mormones andan en bicicleta por las calles predicando de puerta en puerta? Porque eso le acumula puntos en su cuenta del cielo. ¿Sabe por qué los testigos de Jehová van predicando puerta a puerta? Porque su salvación está condicionada por las obras. Pero usted necesita entender que no puede añadirle nada a su salvación, que lo que hace es simplemente por amor. Si yo le preguntara, ¿por qué cree que Dios lo ama? Muchos dirían, yo creo que me ama porque voy a la iglesia. Yo creo que me ama porque lo busco. Yo creo que Dios me ama porque doy mucho dinero a la iglesia. Si usted cree tener una razón por la cual Dios lo ama, dejó de ser amor. Dios lo ama porque lo ama. Eso se llama amor ágape, que es amar sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que el Espíritu Santo derramó sobre nosotros. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿De qué depende la salvación? Si usted le dijera a su esposa, yo te amo porque tú, le puso una condición y eso no es amor sino cariño. Cuando le dice a su esposo, yo te amo porque me comprendes, entonces ¿qué sucederá cuando no lo entienda? Cuando Pablo comprendió la profundidad, la anchura, la inmensidad de este amor exclamó, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2, 1. El sistema legalista ha instalado en nosotros la creencia de que la salvación depende de todo lo que hacemos. Pero su salvación no depende de lo que usted haga, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida por nosotros y nos rescató. Si usted va a la iglesia por temor a perderse, o a buscar una bendición más de Dios, no sirve que haya ido. No se congregue para cubrir su cuota. Pero si va al lugar donde todos los que aman a Dios se congregan semanalmente y va porque quiere expresarle su amor, bien hace. El amor de Dios es tan grande que nos ama siempre. Nos ama cuando tenemos dinero para dar el diezmo y cuando no tenemos. Nos ama cuando estamos gozosos sirviéndole con una devoción extraordinaria, y cuando las emociones traicionan y estamos deprimidos. Nos ama cuando estamos en salud como cuando estamos en enfermedad. Muchas personas, en especial nosotros los latinoamericanos, que venimos al Señor en muchas ocasiones, con una gran influencia de la Iglesia Católica Romana que no permite cuestionamientos, se congregan para pagar por sus pecados y culpas. Cuando no estamos maduros en la gracia, pensamos que atravesar por una prueba es un castigo, resultado de algún pecado que cometimos hace muchos años. Pero cuando llegue ante la presencia de Dios y le pregunte, Señor, ¿tú te acuerdas del pecado que cometí en aquella oportunidad? Él le dirá, ¿cuál? ¿De qué pecado me hablas? Lamentablemente, tenemos la capacidad de guardar el recuerdo de nuestros propios pecados con fecha. Le ponemos anotaciones, y sabemos quién estaba y quién no. Recordamos la hora del día en que pecamos y qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos. Pero cuando usted va a Dios con todos esos detalles, Él le dice, ¿de qué me hablas? Porque no solamente dije que te iba a perdonar, sino que no me iba a acordar de ellos. No tengo memoria de ellos. Te dije que iba a limpiar tu corazón y que quedaría como blanca lana. Que serías tan santo que tú mismo te sorprenderías de la obra que iba a hacer en ti. Es difícil entender esto con una mentalidad legalista, porque somos seres acostumbrados a trabajar por lo que tenemos.
Pero esto no depende de voluntad de hombre, sino de la gracia maravillosa y extraordinaria del Cristo resucitado. Él me ama como soy, con imperfecciones, con inseguridades, con temores. En los sistemas rígidos las personas no disfrutan la salvación, pelean por ella en lugar de recibirla. Nunca están seguros de ellos. Cuando le preguntan, ¿cómo estás?, responden, ahí estoy. Tratando de servir al Señor. Si está tratando de servirlo con la fuerza de su carne, nunca podrá alcanzar el nivel. Si le sirve por amor y disfruta el hacerlo, celebre su salvación. Si es parte de un sistema religioso donde no puede ser usted mismo, donde reírse mucho es pecado y si no se ríe también lo es, entonces algo extraño ocurre. Por eso, el texto comienza diciendo, a los que le recibieron, para dejar bien en claro que a estos se les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mentalidad de gracia. Cuando llegó la gracia y la verdad a través de Cristo, comenzó una revolución para liberar a los cautivos de la religiosidad. El temor motivado por la culpa, fue reemplazado por una simple motivación de seguirlo y amarlo. Imagine a Cristo cuando llamó a los discípulos y les dijo, síganme. En ese momento, los fariseos hubieran puesto cientos de condiciones para poder calificar la calidad de discípulos, pero Cristo los llamó por gracia. Porque en lugar de concentrarse en los logros de la carne, les hablaba del corazón. En lugar de demandar que cumplieran con una serie de requisitos, Cristo enfatizaba en la fe. La religión rígida y estéril, fue reemplazada por una relación motivada por la gracia. La gracia y la verdad que Él trajo eran libertadoras. Interesante es notar, que el Señor nunca utilizó la palabra gracia como parte de sus enseñanzas, sin embargo, la enseñó y la vivió al máximo, desde la práctica. Por ejemplo, a la mujer sorprendida en adulterio, le extendió gracia. Al joven rico lo confrontó con su propia ley, exponiéndolo de esa forma a la gracia. Al leproso le manifestó gracia, al tocarlo. El término bíblico de la palabra gracia, expresa la idea de doblarse, descender por gracia. Se entiende la idea de favor condescendiente. Quizás podemos comprender mejor la idea al pensar en un hombre que recruza en el camino del carruaje del rey quien detiene su marcha y desciende con su corona y vestidura para tocarlo y bendecirlo. El rey tocó a uno de menos rango, eso es gracia. Es extenderle favor a uno que no se lo merece y nunca podrá ganárselo. Esta gracia es absolutamente gratuita. Nunca se pedirá que la pague. Aun si tratara, no podría. Es más, tratar de pagarla es un insulto al que la da. Lo que Dios hizo fue doblarse hacia nosotros al tomar nuestra forma humana para ser parte de nosotros, para sufrir y padecer lo de nosotros, para que fuera por absoluta gracia. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mateo 8:2-3, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Misericordia y verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, el Señor nombra la misericordia, que es la compasión con la que nos amó para proveer un Salvador al perdido. Si solo la misericordia hubiera podido salvar, la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria. Dios tiene suficiente misericordia para poder salvar a toda una humanidad sin la necesidad de una muerte. Pero la misericordia no era suficiente, tenía que estar mezclada con amor, que es lo que movilizó el plan que Dios trazado para la salvación. Pero a la misericordia y al amor todavía le faltaba algo, porque la santidad de Dios demandaba, que quien ocupara el lugar de la salvación del hombre, fuera absolutamente perfecto y santo. Y cuando buscaron quién, nadie calificaba para tal requisito. Por lo tanto, Dios con su misericordia y su amor no podía hacer nada porque no había quien reuniera los requisitos para ocupar ese lugar. Pero un día, en la eternidad, en el eterno pasado, en la corte celestial, el Hijo se levantó y dijo, yo ocuparé el lugar de los pecadores, por eso 2 Corintios 5:21 dice,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto revolucionó mi vida cuando respondí al llamado de salvación. Cuando enfrenté la realidad que Él no cometió pecado pero pagó por los míos en la cruz del Calvario, me estremecí. No había nadie para que tomara ese lugar, pero el Hijo se dio a sí mismo. Fue así que por amor inició un proceso en su economía divina y comienza a trazar un plan para señalar un tiempo, un lugar en la historia, donde el Emanuel habría de venir. Dios con nosotros haría su aparición. Entraría en la historia, rompería tiempo y espacio para llegar a nosotros. En aquel momento, hace más de 2000 años, Cristo apareció en la historia. Nadie reunía los requisitos para hacerlo. Nosotros éramos los que debíamos ser castigados, los que tendríamos que haber pagado por nuestra paz y haber sido enjuiciados, pero allí estaba el Hijo. Él tomó nuestro lugar. Él fue la propiciación por mi pecado. Y aquel bendito día, después que resucitó al tercer día, introdujo la gracia maravillosa. Entonces el Padre dijo: todos los que a ti te reciban, tienen el derecho, la potestad, el honor, de ser hechos hijos míos. Ahora todo lo tuyo será de ellos y todo lo de ellos será tuyo. Cuando usted abrazó a Cristo alcanzó salvación y santidad imputada, porque todo lo que Él hizo y lo que Él era, se le imputó a usted en aquel día en que lo recibió. Agradezca a Dios en oración por esta maravillosa verdad en su vida. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses 2, 6, 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.